La historia de la Ley de Víctimas comenzó en el 2007, como lo narra uno de sus protagonistas, el senador del Partido Liberal, Juan Fernando Cristo. La Ley de Víctimas es el fruto de una conversación que tuvimos hace un poco más de un año, hace año y medio, con Diana Sofía Giraldo, y así lo hemos reconocido en los distintos escenarios. Esto dijo a la revista Semana.com el 29 de marzo de 2012. Es por eso que la directora de la Fundación Víctimas Visibles le propone al senador Cristo hacer el Día de Solidaridad del Senado con las víctimas en el Senado para escuchar a las víctimas. Diana Sofía llevaba un buen tiempo tratando de visibilizar a las víctimas de la violencia en este país y por los pasillos del Congreso buscando aliados para su propósito de dar esa visibilidad. Y un buen día me consiguió, como se dice coloquialmente, me echó el cuento y me convenció de que el Senado de la República debía hacer una jornada de solidaridad con las víctimas de la violencia en este país. Y Diana Sofía ese día me convenció que era muy importante reconocerse como víctima más allá de esa apatía de la sociedad colombiana en general. Era prácticamente un niño de 12 años, estaba en pleno proceso de crecimiento y me alejaron de manera brusca de mi guía, mi mejor amigo, mi consejero, al mejor padre y esposo. Una persona siempre con una sonrisa, trabajadora de manera incansable por su gente, su comunidad, por su país. Esa histórica e inolvidable sesión plenaria del Senado hace que los parlamentarios tomen conciencia de la importancia de legislar a favor de las víctimas. Así surgió la idea de esa jornada que yo creo que fue histórica de Diana Sofía y fue su idea, y de la Fundación Víctimas Visibles. Yo creo que por primera vez en Colombia los medios de comunicación, la sociedad colombiana escucharon en su conjunto a las víctimas de las FARC, a las víctimas del ELN, a las víctimas de los grupos paramilitares, a los miembros de la fuerza pública víctimas de estos grupos terroristas, también a las víctimas de los agentes del Estado que lamentablemente han producido también violencia en este país. Ese día duramos 8 horas escuchando los testimonios dramáticos de la barbarie, de la violencia en este país. Yo soy muy directa, siempre no me dejé ni de la guerrilla, ni de los paramilitares, y si me dejaron viva es porque Dios me tiene para algo. Tenía con mis hijos grandes sueños del regreso de Mauricio. No estábamos preparados para este final tan trágico. Que Dios perdone a los secuestradores del ELN. Nuestras víctimas en su momento le apostaron a la paz y por eso fueron asesinadas. Y nosotros, los familiares, le apostamos a la reconciliación, aceptando la propuesta de la Comisión Interamericana para llegar a una solución amistosa con el Estado colombiano. En esta plenaria, el senador del norte de Santander, en nombre del Partido Liberal, en principio, asumió las banderas, un compromiso con las víctimas. Ese día surgió la idea y surgió el compromiso allí con las víctimas presentes y a través de los medios de comunicación. Ellas lo recordarán, algunas de quienes estuvieran presentes nos acompañaron ese día. Surgió el compromiso de que íbamos a presentar una ley
para favorecer a las víctimas de la violencia en este país. En aquella audiencia, celebrada el 24 de julio de 2007, permanecieron en la sesión 20 parlamentarios, quienes escucharon hasta el final los testimonios de las víctimas que habían viajado desde distintos rincones del país para exponer su dolor, su historia. Precisamente entre los que permanecieron estaban los futuros ponentes de la Ley de Víctimas, representando a todos los partidos. Y comenzamos a trabajar en ella, inicialmente muy solitarios, con la colaboración de la Fundación Víctimas Visibles y de algunos de sus asesores. Presentamos el texto original del proyecto a la bancada liberal en el Senado de la República, que lo adoptó como proyecto de ley de la bancada. El Senado de la República de Colombia reconoció esta labor de la Fundación Víctimas Visibles. Conmemoramos y condecoramos por su gentileza, presidente Corcho, y la mesa directiva que usted conforma, y del Senado en general, a las víctimas en Colombia y a quien constituyó, en aras de la verdad y de la fidelidad para la historia de Colombia, la promotora de la Ley de Víctimas, Fundación Víctimas Visibles, a la cabeza de la doctora Diana Sofía Giraldo. Nos propuso celebrar un día de solidaridad del Senado con las víctimas. Conmovidos por la profundidad y extensión del problema, decidimos que debíamos actuar, no solo por ser justo prestarle la máxima atención, sino para reparar lo antes posible la demora en atender unas situaciones dolorosas que muy probablemente por eso el país no quería enfrentar con franqueza. Diana Sofía insistió en la necesidad de ponerlo en el primer plano de nuestras preocupaciones y en la conveniencia de legislar sobre el tema. Nos citó el caso español para mostrar cómo una sociedad empodera y atiende a sus víctimas, y eso que los atentados de ETA tienen proporciones mucho más pequeñas que los padecidos en el largo conflicto colombiano. Así se gestó la Ley de Víctimas. El 27 de septiembre, Acción Social y la Fundación Víctimas Visibles organizaron para la presidencia la presentación de la Ley de Víctimas en la Casa de Nariño. El presidente Juan Manuel Santos selló el compromiso de su gobierno con las víctimas de todos los actores armados y con la defensa de los derechos humanos en Colombia. Lo digo claramente, si logramos pasar esta ley y cumplirla en beneficio de nuestras víctimas, si solo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser presidente de la República y para ustedes ser congresistas. La Fundación Víctimas Visibles, mediante convenio con Acción Social, se encargó de la convocatoria e invitar al evento a 120 víctimas de los más recónditos lugares del país y de todos los actores armados, además de 5 víctimas líderes de organizaciones internacionales. Hoy queremos dar un paso más allá, uno fundamental, y dejar firmado sobre piedra un compromiso profundo e irrevocable de la sociedad colombiana con nuestras víctimas. Y lo haremos sobre un principio esencial: no vamos a discriminar a ninguna víctima. Lo importante acá no es quiénes son los victimarios, sino reconocer el derecho de las víctimas, vengan de donde vengan, a una reparación y a una vida digna. De esta forma, en la presentación de la Ley de Víctimas estuvieron sobrevivientes de las bombas de Pablo Escobar, de masacres de paramilitares, de tomas guerrilleras, de secuestro, víctimas de desplazamiento y de desapariciones forzadas. Vemos con beneplácito cómo nos dan esa luz radiante para reconocer nuestro dolor, pero también nos tratan sobre una misma esfera. Somos víctimas del conflicto armado, sea quien fuera el actor que nos hubiera causado el daño. Es por ello que siento que hoy nuestro país asoma un nuevo sol, y en cabeza del doctor Santos, que en buena hora, aún a escasos 2 meses de su gobierno, se ha acordado de esta parte de Colombia, que ha llorado, que ha sufrido, pero que con regocijo le decimos, aquí estamos para ayudarle, doctor Santos. Fueron invitados a este evento como testigos de excepción del compromiso del Estado colombiano y como acompañantes de las víctimas, varios dirigentes de organizaciones de víctimas internacionales y de víctimas de hechos de terrorismo en el mundo,
como las Torres Gemelas de Nueva York, representado por Rosemary Dilar, de la Fundación Memoria del Pentágono, Yolandé Mukagasana, del genocidio de Ruanda, directora de la Fundación Nia Mirambó y candidata al Premio Nobel de Paz en el 2011. De Argentina, María Victoria Paz, miembro del Centro de Estudios Legales para el Terrorismo y sus víctimas CELTIC, y Guillaume Denois de Saint-Marc, presidente de la Fundación Francesa de Víctimas del Terrorismo. Ellos se convertirán en veedores internacionales de este proceso. Felicito a las víctimas colombianas por su determinación y quiero decirles lo siguiente: cuando uno dirige su mirada hacia el sol, nunca ve la sombra. Sigan adelante la lucha con amor y con el sentimiento de justicia y no de venganza. Eviten el odio, porque es un sentimiento destructor y la primera víctima de él es quien lo siente. No habrá humanidad sin perdón, no habrá perdón sin justicia, no habrá justicia sin humanidad. Viva la paz para Colombia, viva la justicia y la paz en el mundo para las generaciones humanas. Como una manera simbólica de asumir su compromiso moral a favor de las víctimas, el presidente Santos personalmente radicó ante el legislativo el proyecto de ley de víctimas, que permitirá reparar de manera integral a los afectados por las acciones de grupos armados. Sabemos que una indemnización o un pago monetario no recupera una vida. Por eso lo que se plantea hoy es un esfuerzo de reparación integral para que se permitan reconstruir los proyectos de vida. Y esta reparación implica la superación de la victimización, la reconstrucción de las capacidades de los individuos, la reelaboración de los hechos, la regeneración de la confianza y el restablecimiento del tejido social. Van a ver ustedes hoy una experiencia de trabajo a través del último año con la Fundación Víctimas Visibles, en donde más de 1000 víctimas a nivel nacional han desarrollado un proceso de atención psicosocial. Son víctimas que han sufrido los rigores de la violencia y de la guerra en Colombia, pero que también han dado pasos hacia recibir la indemnización administrativa, pero sobre todo un apoyo psicosocial. Sin embargo, sabemos que el camino a recorrer con ellas aún es largo y por eso esta ley se convierte en un paso fundamental. El proyecto de ley de víctimas, logrado por consenso entre los partidos pertenecientes a la Unidad Nacional, hoy es el resultado de un trabajo en equipo. El proyecto de ley de víctimas consiguió algo que no se ve todos los días. El ideal de atender las necesidades de las personas victimizadas superó diferencias, superó barreras políticas, confrontaciones partidistas. Impulsar una política integral en este tema creó un compromiso de la gran mayoría de partidos y sectores que hoy tienen representación en el Congreso y de quienes el gobierno espera sinceramente contribuyan a que esta iniciativa tenga un trámite sin dilaciones en la presente legislatura. Hoy se sella un nuevo acuerdo, el consenso de unidad por las víctimas. La intención que nos congrega es apoyar a estas familias colombianas, otorgándoles la visibilidad que requieren, que dejen de ser de una vez por todas una simple estadística. Recordemos, acompañemos y honremos su dolor, construyamos entre todos los sectores un horizonte más justo para ellas. Este es un momento histórico, es un logro democrático para la paz de Colombia y con el respaldo de los partidos de coalición se espera que la ley de víctimas cumpla con las condiciones para ser aprobada en los 4 debates que exige el proceso. Colombia tiene una deuda moral con sus víctimas. Llegó la hora de la reinserción de los buenos, porque comprendimos que las víctimas son más importantes que los victimarios y el dolor que padecen es el mismo. También llegó la hora de saldar nuestra deuda moral como sociedad, porque el gobierno no puede estar solo, ni tampoco el Congreso. La sociedad debemos hacernos corresponsables de la sanación de las víctimas.
Llegó la hora de trasladar los reflectores de los victimarios a las víctimas, a quienes durante años tuvimos reducidas en los medios de comunicación a número de heridos, muertos y desaparecidos. Llegó la hora de devolverles un rostro y una historia de vida, de no estigmatizarlas más, primero con la muerte física y luego debían, por algo será. Llegó la hora de honrar a sus muertos, que son nuestros muertos, son los muertos de nosotros como colombianos, de hacer en paz los duelos públicos que ellos hicieron con mucho miedo y en privado. Su catarsis es nuestra catarsis, su memoria, queridas víctimas, es nuestra memoria. Llegó la hora de contagiarnos de solidaridad y compasión, de asumir nuestra corresponsabilidad como sociedad en la sanación de las víctimas, de escucharlas, de estimularlas a reencontrarse con el lenguaje, para articular su nueva realidad y volver a empezar. Eso nos permitirá reconocernos como sociedad, ser solidarios y contribuir a devolverles su dignidad, porque al hacerlo fortalecemos nuestra propia dignidad como nación. Llegó la hora de escucharlas, de hablar con ellas sobre reconciliación. Las víctimas son las únicas legitimadas moralmente para perdonar a sus victimarios, perdonarnos a nosotros por tantos años de olvido y convertirse en verdaderas hacedoras de paz. Doctora Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, muchas gracias por toda su colaboración. Muchas gracias. En cumplimiento a lo prometido, el 10 de junio de 2011, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley con el apoyo y la organización de la Fundación Víctimas Visibles, que se encargó de convocar la participación de víctimas, representantes de las más apartadas regiones del país y de todos los actores armados. Esta es una ley que todos reconocemos como histórica y que lo será sin duda si el Estado y la sociedad y si las víctimas mismas, con diligencia, con voluntad, con paciencia y con buena fe, nos comprometemos a hacer realidad sus intenciones y sus postulados. Como dije al comienzo, no seremos los mismos después de tanto dolor que hemos sufrido en los años precedentes. Quisiera creer hoy, 10 de junio del año 2011, que a partir de esta fecha tampoco seremos iguales. Ruego a Dios, pido al destino, que este día marque un antes y un después en nuestra vida como nación. Que las víctimas, cansadas de clamar en el vacío, se sientan al fin reconocidas, protegidas, recompensadas de alguna manera y sobre todo valoradas. La Fundación Víctimas Visibles, desde sus objetivos, misión y visión, ha buscado que a las víctimas se les devuelva la voz, para permitir que éstas se alcen legítimamente en contra del terror, para que sean escuchadas y conocidas sus historias. Cuando todo el municipio nos preparábamos para las fiestas patronales, llegó una columna guerrillera a mi corregimiento se llama Altamira. Me sacó a mí con mi familia y otra familia vecina, nos sacaron hacia la calle principal y sin medir medidas acribillaron a bala a un primo que él era concejal y a mi hermano. Desde ese momento cambió la vida de mi familia, más que todo la mía, porque me quedó la intriga el saber por qué mataban a mi hermano. Yo espero que esta ley pues sirva para algo, que muchas personas que como yo han sido víctimas y están sufriendo, el gobierno en algo les repare. Esta nueva ley es ambiciosa. La labor de la Fundación Víctimas Visibles desde antes de proponer esta iniciativa a los legisladores tuvo como misión imprimir el sello de la visibilización, el reconocimiento de la dignidad de la víctima como ciudadano de plenos derechos y la necesidad no solo de reparación por vía administrativa, sino de reconocer a la víctima en su dimensión completa como ser humano. Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho, hemos sentido el golpe de la mano asesina, el dolor de las viudas y los huérfanos, el desamparo de los despojados, y tenemos el reto, la obligación, el anhelo de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje. Y vamos a hacerlo, colombianos, podemos hacerlo.
Por eso celebramos los aportes de esta ley en el tema de sanación psicosocial y la plena integración de la víctima en la sociedad. Si logramos la transformación desde las víctimas, porque la idea no es víctimas toda la vida, sino cómo llegar a ser sobrevivientes. O sea, nos vamos a quedar todo el tiempo aislados, escondidos, con la tragedia a cuestas. No. La idea es que este país el día de mañana logre convertir todas las víctimas en sobrevivientes y empoderarlas para que se sientan capaces de su propia transformación. Esta ley la entendemos como un comienzo y no un lugar de llegada. Nos sentimos satisfechos de ser parte de este momento histórico, pero sabemos que aún hay mucho por hacer. Convertirlos en gestores de paz, ¿para qué? Para que hagan veeduría de la aplicación de la ley de víctimas, para que le expliquen a sus comunidades en qué consiste la ley y cómo acceder a los beneficios de la ley. Y en tercer lugar, para que en eventuales procesos de paz, que aquí se habla de procesos de paz que vienen o que van a venir o que vienen en camino, pues ya no va a poder en Colombia, por nada del mundo van a poder haber mesas de 3 patas, donde se sentaba el gobierno, los victimarios y la autodenominada sociedad civil y empezaban a otorgar perdones en nombre de todos. En esas mesas van a tener que ser mesas de 4 patas y ahí van a tener que estar sentadas las víctimas. ¿Y eso cómo se logra? Solo en la medida en que las víctimas se organicen, se empoderen, hagan respetar sus derechos, y ese es un deseo que yo veo claro en este gobierno. Ahora Colombia empezará a ver los rostros de las víctimas y los reflectores del Estado comenzarán a enfocarlas desde ya y para siempre como colombianos con legítimos derechos. Para mí la ley de víctima es una puerta que se nos abrió. Así como una madre espera a un hijo, eso esperaban las víctimas. Hoy en día les digo a todos, gracias a esta ley, bienvenida a esta ley. Yo sé que esta ley va a ser yo sé que va a ser esa antorcha encendida que estaba apagada.